Mucho gusto recibimos a nuestro primer invitado de hoy aquí en 8am, Gerardo Greenwald, quien es especialista en plagas. Bueno, Gerardo, gracias. Bienvenido. Plagas de Gracias, específicamente en palmeras, ahí está, porque bienvenido, porque la idea es justamente abordar, ¿no?, esta problemática que estábamos conversando la hora hace un ratito con ella, referida al picudo rojo y una situación que, por lo que nos estabas adelantando, es mucho más complicada que la sensación que tenemos en general de lo que está pasando, ¿no? Correcto, es una plaga que se introduce probablemente hace unos 8 años, entendiéndola de una manera incorrecta, termina siendo una plaga que ataca o se hospeda en todo tipo de palmeras. No hemos encontrado en Uruguay una especie de palmera que no está siendo afectada. Se han cometido errores que fueron los que estuvimos intentando de evitar, aprendiendo de los errores de otros países. Una plaga que se ha distribuido en Europa, en Oriente Medio. La gran problemática que tiene la plaga es que es silenciosa, es el asesino perfecto de las palmeras, lo llaman. Es una plaga que infesta la palmera, una hembra que pone huevos. Eso te iba a preguntar, ¿qué es el picudo rojo y cómo es que acciona en la palmera, ¿no? Es un escarabajo. Un escarabajo, bien. De caminador, sí. Que tiene una capacidad de vuelo también, de vuelo torpe, pero tiene una buena autonomía de vuelo, puede volar varios kilómetros. Es ese. Claro. Es un escarabajo asiático que también tiene un pariente nativo acá, que se llama el palmarum, el picudo negro, que vive acá en la región y está equilibrado, o sea, no causa problemas mayores. Primo hermano. Un primo lejano. Muy similar en su aspecto, solo que es de color negro y es solitario, mucho más solitario que el asiático, que es un insecto gregario que vive en comunidad. La problemática del picudo es que esa hembra llega, pone huevitos en la palmera y esos huevitos eclosionan a larvas que con el tiempo van a ir comiendo de la palmera y van a ir generando galerías. Esas galerías terminan siendo una fuente de pudrición. Son las larvas, no es el escarabajo. Son las larvas que comen, como sucede siempre en las plantas. O sea que la causa del deterioro es, por un lado, porque como alimento y por otro lado, digamos, al horadar la palmera como cavernas para vivir de alguna manera. Claro, la plaga no es que haya ningún producto tóxico. Es una plaga bastante ineficiente, porque se come su propia fuente de alimento y la mata. Y su propia casa. ¿Por qué la mata? Porque los excrementos de las larvas lo van comiendo, van generando pudrición. Esa pudrición es una fermentación y esa fermentación causa daño a los tejidos vitales de la palmera, a los órganos vitales, lo que termina siendo el causante de la muerte de la palmera. La gente lo confunde pensando de que el picudo llega, me pica la palmera y me la mata. Eso es incorrecto. Pueden pasar hasta 12 o 14 meses hasta que la palmera demuestre síntomas. A medida que la presión de la plaga va aumentando, la velocidad que tiene de generar más larvas y más pudrición es mayor, por lo tanto la velocidad de mortalidad incrementa. ¿Y es reversible? Vos recién hablabas de errores. ¿Cuáles son los errores? ¿Se pueden recuperar las palmeras? Los errores creo yo que vienen por la falta de vigilancia. No se ha detectado a tiempo una plaga que tiene un crecimiento exponencial. Es una hembra que pone 100, 200, 300 huevos y esos huevos van a eclosionar a larvas que van a convertirse en adultos en un periodo muy corto. Hemos notado acá en Uruguay que ese ciclo biológico del picudo es mucho más rápido, es mucho más veloz que el que se estudió en otros países, como en Europa. Evidentemente el clima tiene una afectación en esa velocidad, pero la mayor problemática que tiene el picudo es, como decía antes, es que la palmera genera una gran fuente de alimentos, una gran atracción, la palmera canaria especialmente, y luego la cantidad de larvas genera esa pudrición. ¿Qué pasa cuando se pudre la palmera? Bueno, hay una gran población de picudos
generalmente es la mayoría, que van a volar y van a buscar otra otras palmeras. Ahí está. Cuando, a ver, yo soy siempre muy defensor de que uno hace lo que puede con los recursos que tiene en ese momento y los errores obviamente existen, ¿no? Porque todos nos equivocamos. Ahora, tú hacías referencia a ese periodo asintomático de la palmera. Eso a mí me hace pasar raya y pensar, tendríamos que considerar entonces hoy en día potencialmente que todas las palmeras deberían ser blanco de un accionar ya para evitar que esto avance. Correcto, lo que venimos diciendo, yo me nutro mucho, o sea, tenemos un equipo de técnicos que nos fuimos formando y capacitando en gran parte de Israel y de España. Dos países que tienen la plaga. En España tienen la plaga unos 27 años y en Israel unos 15 años. Israel se puede declarar como uno de los pocos países del mundo que ha logrado un control con un manejo de la plaga. Esa palabra manejo acá no se ha tocado. Nunca se quiso entrar en ese mundo del manejo de la plaga porque evidentemente se ha decidido que la plaga es una plaga que ataca palmeras. O sea, es una plaga ornamental y no toca la producción agrícola. Claro. Entonces se ha decidido que, bueno, no hay dinero para gastar, y yo le digo desde mi opinión, Sí. entonces la vamos a dejar que avance y ya veremos. Nutriéndose de Israel y viendo lo que hicieron, pudimos aprender de errores también. Y los errores fueron bastantes. Esa es la idea, aprender de los Lo errores. que venimos diciendo desde un principio, desde hace 3 años, es que es fundamental la detección precoz. La detección precoz se ha demostrado en todos los países que es la única herramienta o la herramienta más eficiente. ¿Cómo se detecta precozmente? Hay dos formas. Una con tecnología que es mucho más eficiente que el ojo humano. El ojo humano, para que pueda vigilar y detectar, necesita entrenamiento. Claro. Y hay demasiadas palmeras también, ¿no? Demasiadas palmeras y no hay un mapeo de las zonas de ataque o de contagio, digamos. Entonces, lo que se precisa es capacitar a gente de cuadrillas de vigilancia, como se ha hecho en España, por ejemplo, y tener todo un modelo de vigilancia, acción y tratamientos y protocolos de retiro. El Ministerio acá formó un plan de contingencia que estaba bueno que lo haya hecho, pero sentimos que no era suficiente. Faltó la parte de la vigilancia, la falta del accionar de parte de gente capacitada. Luego vimos que el Ministerio delegó esa responsabilidad a las intendencias. Y eso ha creado, evidentemente, otro problema más. Las intendencias no tienen herramientas para capacitarse Recursos para humanos, el manejo. dinero y aparte las realidades de cada departamento pueden ser diferentes también, ¿no? Evidentemente. Lo son. Bueno, se está tratando, por ejemplo, en Montevideo más de 800 palmeras, ¿no? Desde Rambla Sur a Pocitos. ¿Cuál es el tratamiento específico que se está realizando hoy? El tratamiento, bueno, en Montevideo en realidad son mucho más. ¿Son más? Sí, son en torno a las 3.000 palmeras, si no me equivoco. Nosotros lo que estamos haciendo es la parte de Pocitos, Parque Rodó y Puerto. Si bien empezamos tarde, empezamos recién en diciembre, pero lo que se está haciendo es un manejo de tratamientos preventivos indiscriminadamente. O sea, se hace el tratamiento de endoterapia, una inyección al tronco. No se debe decir inyección, se debe decir dosificación al tronco. Pues nosotros ahí también es un error que supimos aprender, que no se debe inyectar a las palmeras de compresión, sino utilizar un mecanismo de dosificación por gravedad. Vendría a ser como una infusión con un catéter intravenoso que se coloca en el tronco. Esos cañitos que Esos ven, cañitos que ven, esos taponcitos, es un catéter, una cánula que se deja colocada en el estípite, en el tronco, y se dosifica a través de ellos el insecticida, formulado de tal manera para que la palmera lo pueda asimilar con su savia y traslocar hacia arriba. Ahí entran los parámetros de clima, calor, temperatura, sequía, etcétera, que causan también otra problemática más. La realidad es que si los tratamientos se inician muy temprano, antes de que la plaga llega o cuando la plaga recién llegó y están las larvas, son muy pequeñitas, la eficiencia es del 100%. Claro. A medida que se va llegando tarde, la eficacia de los tratamientos empieza a disminuir. Es como salud, como en medicina, igual. Es como el cáncer. Totalmente. Lamentablemente se tiene que utilizar esa terminología para que la gente lo entienda. Si llegas tarde, no hay detección precoz. ¿Qué puede pasar con esas palmeras gigantes que uno ve? O sea, van a desaparecer. ¿Pero qué implica desaparecer?
se puede llegar a caer, o sea, los daños pueden ser muy grandes, ¿no? Y me imagino, cuando vemos caídas de árboles por una tormenta, cuando vemos... ¿Cuál es el peor escenario? Mira, las palmeras, primero que nada, todos tienen que entender ya que las palmeras no son árboles. Son hierbas gigantes, son monocotiledóneas que no tienen la capacidad que tiene un árbol de recuperarse de heridas. Por eso decimos que la dosificación no tiene que ser presurizada y tenemos que evitar en lo posible la perforación del tronco de la palmera. La palmera en sí es una hierba que tiene mucha flexibilidad. Caerse, no se ha visto ataques foliares o ataques en la parte superior de una palmera que haya causado el derrumbe. Sí, porque se va pudriendo, se va ¿no? Pero, claro, va comiendo el cogollo, va comiendo el meristemo apical, el brote apical, la va a aplastar, se va a morir y van a caer las hojas. Son pesadas y los peciolos son importantes. Por eso en las escuelas públicas, por ejemplo, que no hay tratamiento y no hay capacidad, ya directamente les decimos, saquen a las palmeras, que no exista un riesgo de caída sobre niños. O sea, escuelas y lugares donde hay niños, donde hay peatones, pedimos por favor... ¿Por qué no hay tratamiento en las escuelas? Porque para que exista un tratamiento tiene que haber dinero. Y el dinero, la financiación tiene que venir de alguien. Claro. Si el ministerio no tiene la capacidad de evacuar ese tema en las escuelas... Las intendencias menos. Las intendencias menos. Eso es ANEP en realidad. Sí, ANEP, claro. Pero con respuesta a tu pregunta, si hay riesgo de caída, sí, existe un riesgo de derrumbe cuando los ataques ya dejan de ser en la parte de arriba y empiezan a ser en los laterales, en las partes basales de las palmeras. Eso va a suceder dentro de unos años, cuando queden pocas palmeras, estén tratadas y exista una plaga que necesita alimentarse y no pueda entrar en las zonas que ya están fumigadas, digámosle, entre comillas. Ahí van a haber ataques que van a ser basales, eso es lo que se ve en países de Oriente Medio, donde se ha atacado a la plaga fumigando indiscriminadamente mes a mes, y la plaga de alguna forma necesita alimentarse y va a buscar la manera. Lo estamos viendo en Pindó, en las palmeras Pindó, que son nativas de Uruguay, la Ciagrus romanzofiana se llama. Hemos visto muchos ataques que son en la parte de arriba, pero también en la parte basal. Esa entrada puede causar, sin importar la altura de la palmera, pero puede causar eventualmente el derrumbe de la palmera. La palmera Pindó se usa mucho en los jardines de casa. Sí, en casa tengo dos que están bastante altas, sí. Después vamos a hacerle tratamiento. No, por ahora. Bueno, esa pregunta que le hiciste... Creo que no, o sea, por ahora está sintomática, como dijo él, ¿viste? Esa pregunta, él no sabe si tiene picadura de palmera. Claro, exacto, no lo sé. Puede tardar y hasta yo 12 tampoco meses. puedo llegar a una Pindó y decir, esta palmera tiene Pindó Pero o hablabas de Washingtonia. tecnología, ¿qué tecnología se usa? No sé, se me ocurre tipo como si fuera un diagnóstico ecográfico, no sé, por dónde irá el diagnóstico previo a la sintomatología. Correcto. Hay un dispositivo, un sensor que se llama IoTree, que tiene la capacidad de escuchar vibraciones, sonidos del tronco. Fue desarrollado para detectar plagas de barrenadores, o sea, orugas o larvas que comen dentro del tronco, escuchar las vibraciones, discriminar ese ruido, compararlos con patrones de ruido y detectar o definir si en el caso nuestro la palmera tiene o no actividad larvaria. Lo que tiene de bueno este sensor, que acá por alguna razón se ha determinado que es algo caro, sin entender los costos que tiene la plaga en general. La plaga, exacto. Estamos hablando de un retiro de una palmera sin reposición de entre 60 y 120, 130 mil pesos. ¿Y los tratamientos estos con qué precio tienen? Y los tratamientos estamos hablando en torno de los 2.000 pesos, dependiendo de la cantidad de palmeras que tiene el cliente particular. Si es municipal pueden disminuir. La Intendencia de Montevideo está pagando mucho menos. Electrónicos de diagnóstico. Cuando hablamos de sensor, estamos hablando de un sensor de unos $26 el hardware y $2 el monitoreo mensual. Estamos hablando de unos $50 el primer año y 24 el segundo. Hay que multiplicarlo por el número de palmeras, ¿no? Claro. Hay que multiplicar por el número de palmeras, pero también hay que multiplicar el número de retiro de palmeras cuando se te mueran todas. Claro. Vamos a tomar un ejemplo, Boulevard Artigas, 200 palmeras. ¿Cuál será el costo del retiro de esas 200 palmeras y qué va a suceder en el Boulevard Artigas cuando no tengas las palmeras?
que haber que plantar, o lo vas a dejar pelado. Sí, o poner otro tipo de árbol. Vas a poner otro tipo. Y ese plátano. Bien, entonces, ¿sabemos estimar el costo que va a tener eso? Sí. El costo de reposicionar un árbol y de regarlo y de cuidarlo. Estamos hablando de Montevideo, pero me imagino que sé qué pasa en todo el país. ¿Cuál es la zona más complicada hoy día, tú que estás trabajando con la mayor parte de las intendencias? Yo creo que la zona donde comenzó el picudo o donde se detectó por primera vez el picudo es la zona de acopio de palmeras allá en Santa Lucía, Canelones, y la cercanía de San José son obviamente las zonas más afectadas. La Ruta 5, hicimos un video hace un tiempo en la Ruta 5 vieja, al lado del peaje Mendoza. Son 2.000 palmeras, 2.200 palmeras en 6 kilómetros de ruta, que ya no tiene uso de esa ruta. Aparte las palmeras son emblemáticas, ¿no? O sea, forman Claro, parte de hablando de Boulevard Artigas es un clásico, pintoresco de las rutas también. Boulevard Artigas, la Plaza Independencia. La Rambla. ¿Cómo están estas? ¿Tienen diagnóstico? La Plaza Independencia empezamos a trabajar, si no me equivoco, en agosto. Sí. Habiendo ya ataques, o sea, ya hay incidencia del picudo rojo en la plaza, se hizo una cirugía para curar esa palmera a tiempo en primavera. Y en este momento hay una sola palmera que tiene síntomas de infestación grave, pero nosotros no estamos seguros que sea picudo, sino el causante podría haber sido el picudo y tenga ahora otra sintomatología de hongo. Pero en general lo que es la Plaza Independencia se ve bastante bien. Capaz que se puede sobreinfectar por hongo también, en base al trabajo que hace el picudo, ¿no? Cuando viene un bichito y come y pudre, exacto. Ahí se inicia otra etapa que significa no solamente el preventivo, sino tratamientos curativos. Yo quiero resaltar dos cosas. El uso de sensores. Yo creo que Israel tuvo éxito en el manejo de la plaga cuando entendió que la endoterapia combinada con la detección precoz, con el uso de sensores, es la mejor herramienta que hay. Y también creo que, que Uruguay, con la falta o los escasos recursos que puede llegar a tener, sigue teniendo que entender el costo de no accionar. Haciendo un cálculo así bien grueso, nosotros creemos que estamos hablando de una plaga que le va a costar a Uruguay unos 1.200 millones de dólares en los próximos 15 años. Estamos hablando de una plaga que ataca palmeras nativas, estamos hablando de rocha, estamos hablando de eso te quería preguntar, porque tú al principio dijiste que puede afectar, claro, cualquier tipo de palmera. Me está quedando clarísimo que no hay una sensación de urgencia o de identificación real del problema por parte de las autoridades, sea a nivel nacional o departamental, porque incluso algunas intendencias han actuado y otras no lo han hecho y no lo han hecho de manera adecuada, y no te quiero apretar en ese tema. Pero digo, ¿qué pasaría, por ejemplo, los palmares de rocha, ¿no? Porque hablamos, bueno, que no se afecta a la productividad y capaz que por eso no se identifica como un gran problema. Pero, ¿y en rocha? Digo, mucha gente depende de rocha y la producción de los palmares. Y los palmares en las sierras, los palmares de Pindó. También, o también Salto, en el norte, o sea. En todos lados. Y sería nefasto y eso. Te voy a llevar un poquito más lejos. Brasil. Brasil está empezando a haber síntomas de la plaga. Brasil, Mercosur, y tiene un uso de la palmera para uso agrícola. Tienen producción de coco, tienen producción de los derivados del coco, tienen producción de aceite, de palma aceitera, y tienen toda la hotelería y el turismo que tiene palmeras. O sea, no conoces un hotel en Brasil que no tiene palmeras. Eso va a tener un impacto ambiental, por un lado, pero un impacto económico grandísimo. Cuando yo les digo 1.200 millones de dólares en Uruguay, estamos en un país chico. Claro. Esta plaga ha causado mucha pérdida en Europa, y si los invito a todos a investigar lo que ha sido para la Unión Europea tener que bancar esos costos para los países de la Unión. Recuerdo años atrás cuando era una problemática, sobre todo en Rocha, cuando el ganado, se evitaba que el ganado comiera los brotes. Y me acuerdo que se había armado todo un tema con eso, porque había que evitar justamente, porque si no después... Es un tema de suelo. El suelo, y se limitaba después el mantenimiento de los palmares. Bueno, ahora es otro. En los palmares de Entre Ríos, de la Butiá Yatay, que tienen los palmares del otro lado de Paysandú, nos llamaron, estuvimos dando charlas allá.
Y esa problemática la solucionaron, entendiendo que justamente el suelo de ellos les permite Claro. la ganadería, Sí. y eso es lo que les resultó muy beneficioso. Acá lo que falta, lo mismo, es conocimiento, es prácticas y que alguien tome decisiones al respecto. Bueno, que se escuche tu palabra como especialista y Ojalá con toda que la experiencia sí. que has tenido en el mundo y que se pueda llegar a las mejores soluciones, ¿no? Que pongan también lo Del que 1 hay al que 10, poner. ¿qué panorama ves acá? En la situación actual, pues, digo. Yo Puede dar un creo- vuelco, ¿no? Pero bueno, del 1 al 10. No quiero poner puntaje. ¿No? Quiero Ah, decir bueno, que semáforo estamos a amarillo, tiempo. amarillo, No, semáforo ya amarillo. estamos en amarillo y creo En amarillo, que estamos a tiempo para que el gobierno nacional tome cartas al respecto y elabore, y nosotros estamos más que dispuestos para ayudar en eso, porque ya le hemos hecho algunas ofertas de capacitación y Claro. entrenamiento de cuadrillas de vigilancia, cuadrillas de tratamientos, cuadrillas de retiro, y elaborar un protocolo que realmente funcione. No sacar una palmera, no dejar una palmera muerta parada, porque eso Sí, está sí, no tiene causando sentido. muchos problemas. Sacar la palmera de inmediatamente apenas aparecen los síntomas y se determina que esa palmera no se cura, se saca y se lleva a un vertedero, pero no se lleva al vertedero acá cerca de la ciudad, sino que se lleva a un lugar correctamente preparado para Todo un lo que hay manejo que saber, correcto. ajá. Gracias, Me voy Gerardo, a un placer capacitar recibirte. como es en el diagnóstico, así cuido las Sí, los invito- así cuido las pinturas de mi casa Los por la invito duda. a nuestra página web, equitec.uy, para Bien. leer y, Ah, bueno, y bueno, tenemos bueno. un blog ahí que está Perfecto, bastante muy bien. Muchas gracias, Muchas un gracias y placer. suerte. Gracias.